Llegaron a Puerto Rico 10 CB-22 Osprey Tilt Rotor Aircraft de Fort Stewart y Fort Campbell Army Bases. Llegaron el lunes a Puerto Rico, según una exclusiva del Wall Street Journal. ¿Qué significa eso? Con nosotros el profesor Lajos Sasdi León Borja. Profesor, gracias por estar conmigo. ¿Cómo está? Muy bien, gracias por invitarme. Buenas a todos. Bueno, es muy interesante ese detalle. ¿Se acuerdan que creo que habíamos hablado de esos helicópteros HH-60W? Que eran para, no sé si lo habíamos hablado en este programa o yo en otra entrevista, pero son unos helicópteros, esos, antes de hablar de los CV-22, los HH-60W, que son pues para rescate, para insertar tropas o rescatar tropas en zona bajo fuego. O sea que si un piloto es derribado, esos helicópteros que les hablo, que son del tipo Hawk, como el Black Hawk, pero una versión, pues para ser insertados en espacio aéreo enemigo y pues insertar tropas especiales o evacuarlas, o evacuar personal militar, ¿no?, propio, que está en una situación pues bajo fuego enemigo, y bajo fuego tienen que ser rescatados. Eso pues ya de por sí han sido, creo que, desplegados a Roosevelt Roads, esos helicópteros que les hablo. Pasando, eso implica una intervención militar, obviamente, ¿no?, en alguna parte, y presuntamente sería en Venezuela. Ahora, viene la noticia de los, creo que en español se les llama convertiplanos. Son los V-22, y esta es la versión de la Fuerza Aérea Americana, CV-22. La MV-22, por ejemplo, es la versión de la Infantería Marina, y creo que la CMV-22 es la de la Marina de Guerra Americana. Pero estos en particular, estas aeronaves que combinan al avión con dos motores de hélice, con pues una especie de helicóptero en el sentido, por eso les llaman convertiplanos, porque en ambas alas tienen dos hélices, y para despegue vertical o aterrizaje vertical, las hélices se ponen, digamos que en vez de estar en un plano horizontal, que es cuando vuelan, se ponen en un plano vertical para aterrizar o para elevarse. Y en pleno vuelo, pues se colocan en un plano horizontal las hélices en ambas alas para volar como un avión, ¿no? Entonces, estos CV-22 pertenecen sería al Special Operations Squadron, se le conocería como SOS, pero eso es por Special Operations Squadron o Escuadrón de Operaciones Especiales número 20, que está en una de las bases estas mencionadas, y pues ellos creo que se les llama, vamos a ver, Green Hornets, es uno de los nombres que le dan a esa unidad, a ese escuadrón, las avispas verdes. Ellos participan en operaciones que incluyen insertar tropas especiales en territorio enemigo o evacuarlas en territorio enemigo, de territorio enemigo, bajo fuego enemigo. O sea que para que tengan una idea, ellos habrían participado, no habrían participado, participaron en, vamos a ver, creo que era la operación Allied Freedom, ahora es la operación de 1999, durante la crisis de Kosovo, en la antigua Yugoslavia, cuando las fuerzas de la OTAN bombardearon las instalaciones del régimen del dictador serbio Milosevic. Y entonces esta unidad, el Escuadrón de Operaciones Especiales número 20, que en aquel entonces usaba helicópteros Super Stallion, que fueron retirados. Estos ahora están usando estos convertiplanos, los CV-22. Y en aquel entonces, en el 99, rescataron, no sé si se acuerdan,
que hubo un F-117 llamado Stealth Fighter. Realmente no era un caza, sino era un avión de ataque, como un bombardero táctico de un solo piloto. De la Lockheed. Era, digamos, que el primer avión de ataque de tecnología invisible al radar. Y uno fue derribado. Entonces, ¿se acuerdan del caza F-16 que fue derribado por los serbios? También, y ambos pilotos. El del caza F-16 fue algo como épico, porque el piloto pues siguió, ahora se me olvida su nombre, todo el entrenamiento para esconderse en caso de que los soldados serbios estuviesen a por él, detrás de él. Y bueno, Hollywood hizo una película, Behind Enemy Lines, creo que era el título. Creo que Gene Hackman era uno de los actores, y bueno, era sobre un piloto, pero naval, americano, de un F-18 que fue derribado en suelo serbio y fue rescatado. Claro, Hollywood lo pinta mucho más dramático, pero el piloto del F-16 estuvo escondido en algún momento, estuvo creo que a unos pocos metros los soldados serbios que lo buscaban, y él se mantuvo pues como una piedra, ¿no? Sin moverse para que no lo descubrieran, y fue rescatado eventualmente por ese escuadrón de los Green Hornets o Avispas Verdes, que es el escuadrón de operaciones especiales número 20, cuyas unidades que opera esas aeronaves CV-22. Y bueno, ellos están en una de estas bases mencionadas, ahora no recuerdo cuál, pero investigando yo, pues busqué cuál unidad habría salido de esa base, ¿no? Que usa estos aviones o convertiplanos, ¿no? Mezcla entre helicóptero y avión, y es ese escuadrón, número 20. Así que seguro que esos CV-22 pertenecen a ese escuadrón de operaciones especiales número 20. Entonces ahí tienen una idea de cómo, para qué serían usados, ¿no? Pues si hay pilotos americanos que participarían en operaciones de ataque contra blancos militares, u otros blancos estratégicos que afectarían pues al régimen chavista de Venezuela, estos operarían, si hay algún piloto que necesita ser rescatado, tropas especiales también, que no olvidemos, es un escuadrón de operaciones especiales, y podrían estar apoyando también para insertar o para evacuar a los Rangers del ejército americano, tropas de élite, que están entrenadas para, por ejemplo, leí, capturar aeropuertos enemigos. Los Rangers, US Army Rangers. Otras unidades, Fuerza Delta, operaciones especiales, ejército americano, o los SEAL, los comandos de la Marina de Guerra Americana, y en particular el equipo 6 de los SEAL, o SEAL Team 6, que son los que mataron a Osama Bin Laden, por ejemplo, ¿no? Y han operado en otras misiones en Afganistán de alto riesgo, etc. Les recuerdo que la Fuerza Delta y los Rangers participaron en, ¿cómo se llamaba? La operación Gothic Serpent, Serpiente Gótica, que es la que quedó pues plasmada en la película y el libro Black Hawk Down, de la operación esa de Mogadishu de 1993 en Somalia, pues para capturar elementos de Mohamed Farah Aidid, uno de los caudillos militares de Somalia tras el colapso del Estado somalí. Estuvieron los Fuerza Delta, estuvieron también los Rangers. Y estuvo un escuadrón que creo que está siendo desplegado también en el área, pues sería Puerto Rico. Son los de el escuadrón, el regimiento de operaciones especiales o de operaciones, regimiento de aéreo militar número 160 de operaciones especiales o algo así, no lo estoy diciendo correctamente. Ellos estuvieron también en la batalla aquella de Mogadishu en 1993.
Su nombre ahora lo había leído. Yo tampoco lo tengo, profesor, se preocupe, no hay que Sí, sí, sabérselo todo sí. de memoria. Sí, ellos operan esos helicópteros que en la batalla esa de Mogadishu, 2 de ellos fueron derribados. Y son también para eso, para enviar tropas especiales, como fue en la operación esa de Mogadishu, Somalia, para operaciones que pueden ser, leí, de comando, que incluirían la Fuerza Delta, por ejemplo, o los SEAL, para matar o capturar, to kill or to capture. Y claro, en el caso de Mogadishu era para capturar, en el caso de Osama Bin Laden era para matar, pero esas fuerzas de ser usadas en Venezuela serían para pues operaciones específicas, ¿no? Quizá eliminar elementos del alto mando, digo yo, especulando chavista, o capturarlos y llevárselos en helicópteros de ese regimiento militar que es del ejército, no de la Fuerza Aérea, de Operación Especial Aérea, Special Air Regiment, algo así, número 160. Así que ellos tengo entendido que han sido, por esa noticia, el Wall Street Journal, sus helicópteros que serían del tipo del Black, creo que son también del Black Hawk, como fue en aquella operación de hace como unos 32 años. Serían obviamente más modernos. Probablemente acaso esos HH-60W que mencioné al principio. Así que estamos hablando de una intervención que se avecina y según un experto, al ser consultado sobre estos despliegues de estas fuerzas, ¿no? Fuerzas especiales y estos aviones o aeronaves que apoyan a esas fuerzas especiales, porque de eso se trata. Quiere decir que la operación va a ocurrir, va a haber una intervención militar, era digamos que su diagnóstico, va a ocurrir, va a ocurrir. Y bueno, yo estaría inclinado a estar de acuerdo con esa apreciación, no solo ya por lo que Trump ha dicho, que va a haber una intervención, etcétera, pero es el despliegue de esas fuerzas. Lo que quiere decir que estaríamos contemplando no necesariamente una guerra tipo una operación militar tipo incluso Panamá, aunque ahí se usaron fuerzas especiales para tumbar al régimen de Noriega. Podría ser una operación de esa escala, ciertamente no como las de la Segunda Guerra Mundial, de las campañas del Pacífico contra las islas ocupadas por el Japón, no con ese número de gente, de tropas, pero con tropas especiales y tropas élite, y claro, todo el arsenal que Estados Unidos pueda movilizar, de aeronaves como las mencionadas, para insertar o para evacuar tropas especiales, pero claro, aviones con bombas de precisión, misiles Tomahawk, todo para, digamos que, desarmar a las Fuerzas Armadas venezolanas y pues para copar, digamos que decapitar al régimen, en el sentido sea capturando, sea matando, pero que provocar su caída. No estaríamos hablando de unas divisiones con tanques que invaden, no, tropas especiales que harían el trabajo. Algo así como la caída del régimen talibán en Afganistán. Y claro, el régimen talibán pues tenía en 2001, 2002, tras los atentados del 11 de septiembre, pues era un ejército y lo sigue siendo guerrillero, ahora mejor equipados con el armamento que capturaron de Estados Unidos. pero claro, de Estados Unidos, pero fueron fuerzas especiales inicialmente de la CIA, a las cuales pues se unió el Poderío Aéreo de Estados Unidos, tropas después, me imagino, no lo he estudiado en detalle, pero no fue, digamos, fue un plan, incluso eso sí me acuerdo haber leído, la primera vez que una invasión de un país la diseña la CIA, una invasión militar, la que fue de Afganistán en fines de 2001, comienzo de 2002. ¿Acaso sería lo mismo en este caso de Venezuela? Una operación probablemente diseñada por la fuerza, el mando de operaciones especiales. No olvidemos que el jefe de Estado Mayor actual de Estados Unidos es Kane, ha estado en operaciones especiales. Claro, es de la Fuerza Aérea, sin duda, pero ha colaborado
y ha pertenecido a mandos en cuanto a, si nos referimos a Estado Mayor, ¿no? Los Estados Mayor de Operaciones Especiales, aún él siendo piloto de la Fuerza Aérea Americana de F-16. Así que eso también indicaría el papel importante que se avecina al poderío aéreo americano. Y ha habido un despliegue de cazas de combate F-35A, que son los F-35 Lightning II, o como decir, pues Relámpago 2. Relámpago 2, Lightning 2, porque hubo el primer Lightning, que el primer avión de combate con ese nombre, era un caza bimotor pesado de la Fuerza Aérea del Ejército, la Fuerza Aérea del Ejército Americano, porque pertenecía todavía a la Fuerza Aérea del Ejército Americano. La Fuerza Aérea se independiza como un servicio aparte del Ejército Americano, creo que fue que en 1947, no, o 1949, creo que fue en 1947 tras la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, el F-35 no es el primer Lightning, es el segundo, en referencia o en deferencia al primero de la Segunda Guerra Mundial. Pero ese era un caza bimotor de hélice, turbohélice, y ya saben, el F-35 es un jet, pero con un solo motor. Y es la versión de la Fuerza Aérea, es la A, porque la que ya ha estado desplegado en Ceiba, ¿no? En la antigua base de Roswell Roads en Puerto Rico, es la versión B de la Infantería Marina, que tiene capacidad de despegue y aterrizaje vertical. Lo cual, claro, limita la cantidad de combustible que puede llevar dentro y el tamaño de las bombas que puede llevar dentro de su compartimento interno para evitar que el radar enemigo detecte bombas que estén colgadas de las alas o del fuselaje del avión, como en el caso de otros aviones. Así que hay esos despliegues importantes, ¿no? Los de la F-35A indicaría pues operaciones ofensivas, porque realmente el F-35, que es el segundo avión caza de tecnología furtiva antirradar de la Fuerza Aérea Americana, el segundo porque el primero es el F-22A, que sería el caza de superioridad aérea más poderoso y más capaz en cuanto a ser invisible al radar del mundo. Y digo del mundo porque realmente yo diría por su diseño sería más maniobrero y probablemente más capaz en manos de pilotos que serían lo mejor, la crème de la crème, que son los que pilotarían este tipo de avión, que los aviones casi invisibles al radar chino, como el J-20 o el Sukhoi 57 ruso, ¿no? Que sería el equivalente ruso al F-22A. Pero el F-35 es realmente un cazabombardero. El F-22A creo que puede llevar bombas también, pero fue diseñado como un caza de superioridad aérea para derribar a todos los aviones enemigos en un campo aéreo de batalla y lograr supremacía aérea, superioridad aérea primero, que es cuando hay pocos aviones enemigos a quien enfrentarse, y supremacía aérea cuando no hay ningún avión enemigo en el aire y ninguna realmente fuerza de defensa antiaérea de consideración en tierra del enemigo. El F-35 es más un avión de ataque, un cazabombardero, diseñado para penetrar las defensas antiaéreas del enemigo sin ser detectado, y destruir, por ejemplo, las defensas antiaéreas del enemigo y abrir el camino a otros aviones más convencionales como podrían ser el F-16, el F-15, como el F-15E, que sería la versión del cazabombardero del avión de combate Águila, Eagle, el F-15 Eagle. Y claro, están los FA-18EF, que son el Super Hornet o Super Avispa, los cazabombarderos realmente que lleva el portaaviones Gerald Ford, que está el más moderno, como saben, más poderoso de la Armada de Estados Unidos, pero que todavía no tiene, a mi entender, no lleva los F-35C, que esa sería la versión del F-35
de la Marina de Guerra Americana, la versión B de la Infantería Marina, la versión A de la Fuerza Aérea Americana y la C, que tiene alas más grandes para llevar más combustible para misiones de ataque o de intercepción aérea también, que sería una misión que llevarían a cabo estos aviones, sobre todo en los portaaviones, porque los portaaviones ya no llevan un caza dedicado a la defensa aérea. Un avión, el último que era de ese tipo, era el F-14 Tomcat, como en la película esa, pues, ¿cómo se llama? La de Tom Cruise, Top Gun, la 1, la primera, ¿no? También la segunda aparece, pero de los iraníes. El F-18 Super Hornet es realmente un cazabombardero, un avión de ataque, pero que tiene también función de caza, ¿sí? Pero no fue diseñado como caza, como el F-22 o el F-14. Fue diseñado para llevar bombas, pero tiene esa misión también de poder derribar aviones enemigos con misiles o con su cañón interno, 20 milímetros Gatling que llevan. Eso en el caso de los Super Hornet. No hablo del caso del F-35. Creo que el F-35 originalmente llevaba un cañón Mauser alemán de 27 milímetros. No sé si lo han cambiado por uno americano. Tengo que revisar eso. Pero bueno, volviendo al tema de los aviones, sí, se avecinaría una operación militar contra Venezuela con tropas especiales y la presencia de los F-35A de la Fuerza Aérea Americana apuntaría, aparte ya de los de la Infantería Marina, a una intervención contra las defensas antiaéreas y una vez que sean destruidas las defensas antiaéreas venezolanas, que realmente las pesadas, las de largo alcance no serían muchas. Otra cosa son los misiles IGLA-S de fabricación rusa con un alcance creo que 5.000 o 6.000 metros y una altura de 3.500 metros, lanzado por un soldado individual, pero claro, no tienen mucho alcance, 5.000 metros, 6.000 metros, 5 o 6 kilómetros, y una altura tampoco tan alto como estos aviones pueden llevar a cabo, no pueden operar. Una cosa con los F-35, ya a estas alturas, y se ha hablado de aviones de reaprovisionamiento aéreo de la Fuerza Aérea Americana, que han estado operando cerca del espacio aéreo de Venezuela, sería pues sobre aguas internacionales. Hubo el caso de un incidente de un avión de JetBlue, la línea aérea esta comercial de bajo costo, que estaba, pues, no sé si volando entre Trinidad y Estados Unidos, o Curazao, Aruba, Bonaire, que por poco llega a colisionar con un avión de reaprovisionamiento aéreo americano que no tenía su emisor de señales prendido para que no sea el transponder, no fuese detectado. Por emitiendo la señal, y eso sería pues no ser detectado no por los aviones comerciales sino por Venezuela, que no detectasen su presencia, pero volando cerca de Venezuela. ¿Qué me indicaría? Probablemente estaban preparándose para estar ya en posición cuando se dé la orden de llevar ataques aéreos contra Venezuela. Estos aviones cerca del espacio aéreo venezolano reaprovisionarían a los aviones atacantes, presumiblemente salidos de Puerto Rico, para poder regresar a sus bases, ¿no? Después de haber cruzado el Caribe, ¿no? Para bombardear blancos en Venezuela, estarían necesitados de combustible. Ahí estarían los aviones de reaprovisionamiento aéreo, Profesor, operando. Sí, el artículo de Wall Street Journal, que es de donde estamos sacando básicamente esta conversación, dice que esto es el tipo de operación que está en Puerto Rico. Así que lo que usted está diciéndonos básicamente, profesor, es que todo lo que se ha estado moviendo recientemente es lo que se movería cuando va a haber una intervención parecida a la de Mogadishu, Black Hawk Down, o sea, de entrar, extraer y nos vamos. Eso es básicamente lo que usted plantea, que es lo que de hecho el artículo de Wall Street Journal y un teniente coronel menciona que es lo que normalmente ellos habían hecho en el pasado cuando van a intervenir. ¿Por qué filtrar sobre el Wall Street Journal?
Deptula, sí, y creo que la llegué a conocer allá en Washington. Deptula, teniente general, creo, ¿no? Deptula. Verifico ahora. ¿Qué me preguntabas ahora? Sí, ¿Cuál era la pregunta? le preguntaba si por qué filtrárselo al Wall Street Journal en este artículo, que es el que están Sí. viendo en pantalla, que plantea que obviamente estos equipos se movieron el lunes a Puerto Rico. O sea, básicamente hace nada. Bueno, por un lado, aparte ya del periodismo, porque están siguiendo la historia, por otro lado, pues sería un mensaje al régimen de Venezuela, chavista, de que lo que se está los nubarrones grises que están concentrándose sobre Puerto Rico y que pueden o van a ir hacia Venezuela. Eso, pues, de una forma metafórica, decir que se está preparando una operación y yo creo que la intención de la administración Trump es tratar de presionar al régimen chavista para que o salga Maduro o los generales o algunos se tornen en contra de Maduro, los que son del cártel de los soles precisamente, y por eso no creo que se tornen en contra de realmente su jefe, ¿no? No estoy tan seguro si Maduro realmente maneje lo del cártel de los soles. Es más como una figura allí, pues sí, el jefe de Estado, el presidente del régimen chavista, pero son los generales, yo creo que los que realmente son los que tienen la sartén por el mando y son los que manejan el cártel de los soles. Se esperaría que ellos den un golpe y haya un cambio de régimen y pues una transición, pero no creo que vaya a ocurrir, precisamente porque tienen mucho que perder. Perderían el cártel de los soles, perderían el dinero del narcotráfico, perderían el dinero que le sacan al país controlando su sector del petróleo, etcétera. Así que pero sería una medida de presión, como todo, ¿no? La captura de los petroleros, la destrucción de las narcolanchas, demostrado presuntas narcolanchas, demostrando que están dispuestos a destruir y a matar a gente. Y eso le puede pasar o le va a pasar a miembros del régimen chavista, de venezolano, si no claudican, si no pues capitulan. Pero francamente no creo que dejen el poder por las buenas, tendrán que dejarlos por las malas. Ahora, en cuanto a las operaciones estas, no creo, si llegan a operar estas fuerzas especiales americanas en Venezuela, no creo que se vayan. O sea, como decir, hit and run operation, ¿no? Que llegan, capturan a alguien, matan a alguien y se van. Será para quedarse. Al menos, por dónde van a empezar, ahí está la pregunta. Si capturan una base aérea, pues yo pensaría en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. ¿Capturarían acaso La Guaira, el puerto, como una cabeza de playa para poder entrar más tropas y llegar a Caracas? Bueno, ahí está la pregunta. ¿Qué van a hacer realmente, no? ¿Que va a haber una intervención? Parece que sí. Ahora, tratarán de capturar a elementos principales o eliminarlos, como el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, capturar a Maduro. Dicen que Maduro está cambiando de domicilio, ya no duerme en Miraflores, el Palacio Presidencial, todos los días cambia de lugar donde está, para evitar que o lo capturen o le lancen un misil y acaben con él, no presuntamente. Así que pero yo diría que sería para un cambio permanente, pero sin una invasión de tropas a gran escala, con tropas especiales. Sería mi manera de ver cómo esto va a evolucionar. Así que veremos. De momento, pues solo puedo especular, ¿no? Pero que va a haber una intervención, estaría de acuerdo, creo que fue el general Deptula, de la Fuerza Aérea Americana, ya retirado. Ese general Deptula, que creo que es teniente general, él es el encargado creo que el centro Mitchell, creo que su nombre era Bobby Mitchell, era un oficial del ejército americano que tras la Primera Guerra Mundial fue pionero en la guerra aérea. ¿Cómo? Pues consideró
que los tan afamados acorazados de la Marina de Guerra no olviden el ejército, pues había esa rivalidad en cuanto a recursos y todo con la Marina de Guerra de Estados Unidos. Pues él le puso bombas a aviones, serían bombarderos sin duda, serían biplanos porque fue tras la Primera Guerra Mundial, y empezó a bombardear barcos de guerra, pues entre ellos viejos barcos americanos, como creo que había un acorazado del Alabama, habría sido un pre-dreadnought, era un tipo de acorazado no tan poderoso como los que eran los más poderosos durante la Primera Guerra Mundial. Estaban los dreadnoughts y los pre-dreadnoughts. Bombardeó el Alabama, bombardeó a barcos de guerra alemanes capturados, ¿no?, como botín de guerra tras la Primera Guerra, y demostró que con bombas potentes, lanzándole a barcos que estaban inmóviles, no estaban en movimiento, podían hundirse a los barcos, que se podía usar el poder aéreo para destruir una flota enemiga, algo que a la Marina de Guerra americana no le gustó, porque claro, era como decir, sus barcos, sus grandes, poderosos acorazados eran vulnerables a bombardeo aéreo. Bobby Mitchell fue pionero en la guerra aérea y cayó en desgracia por eso, tuvo problemas, ¿no? Por desafiar a la Marina de Guerra, y claro, los políticos me imagino que apoyaban a la Marina de Guerra en el Congreso, pero ese instituto, para hacer la historia corta, se llama el Instituto Mitchell, que creo que es de estudios de guerra aérea, y ese general Deptula es quien lo preside, o el director ejecutivo. Él creo que ha dicho eso, ¿no? Sí, la cita de Wall Street Journal está aquí. They are prepositioning forces to take action. Dijo David Deptula, retired Air Force Lieutenant General and Dean of the Mitchell Institute for Aerospace Studies. Así que sí, o sea, lo que usted básicamente está planteando es que este tipo de movimiento pues se da cuando normalmente va a haber algún tipo de intervención, ¿verdad? Y que ya pues sería básicamente eso lo que está diciendo de nuevo Wall Street Journal, no cualquier medio de comunicación. Profesor, una pregunta, y para terminar entonces sobre esto, ¿cuál usted diría, mira, debe velar ante lo que está ocurriendo y esta publicación y estos nuevos movimientos, qué debemos estar pendientes para saber si en efecto es inminente o esto es otra apariencia de intervención? Bueno, en parte esa incertidumbre es una mezcla, pues podríamos decir guerra psicológica. Por un lado hay estas señales de que la cosa va a ocurrir, probablemente va a haber una intervención, y por otro lado como que, bueno, da la impresión como que las cosas ahí se mantienen porque se limitan a capturar petroleros. Creo que dice que estaban todavía persiguiendo al tercer petrolero que llevaba, creo que, petróleo sancionado. Hay como un elemento de duda, pero al mismo tiempo una despliegue de fuerzas que apuntaría que sí, que va a haber algo. Bueno, esa incertidumbre es parte del elemento sorpresa, no hay que olvidarlo. No pueden tampoco decirle vamos a intervenir en este momento, es tal día o cual, porque claro, se pierde el efecto sorpresa, que es clave en la guerra, ¿no? Para evitar incluso bajas, ¿no? Tomar por sorpresa al enemigo. A mí se me ocurriría lo siguiente, ¿y qué tal si intervienen? Probablemente no será así, pero ¿qué tal si interviene Estados Unidos después de la fiesta de Año Nuevo, cuando habrá mucha gente borracha que haya bebido y celebrado allá en Venezuela, más pensando los chavistas que no va a ocurrir nada, y en el momento en que estás todos medio dormidos tras haber bebido mucho ron y cosas, ahí es la intervención? Digo, probablemente no será tan evidente, pero no olviden el ataque de Pearl Harbor por los japoneses, que fue un domingo por la mañana cuando no se esperaba un ataque. El domingo, día de descanso, la guerra de Yom Kippur de 1973, en que los árabes, los egipcios, ¿no?, los sirios atacaron a la fuerza israelí en un día feriado, ¿no?, de la fiesta de Yom Kippur, y sorprendieron a la fuerza aérea israelí en tierra. Los aviones los destruyeron. Se salvaron porque Estados Unidos bajo Nixon les proporcionó las armas necesarias para
devolver el golpe, ¿no? Pero el efecto sorpresa, y sobre todo cuando es un día feriado, una fiesta, cuando menos se lo esperan, pues esa podría ser una estrategia, ¿no? ¿Cuándo atacarían? Quizás es demasiado obvio. Quizá ahora yo les he desbaratado la sorpresa al dar esta sugerencia, pero hay ese elemento de incertidumbre, sería parte de la cuestión de cuando se inicie la operación, porque parece que se va a iniciar tarde o temprano, que sea sorpresa. Que sea sorpresa. Se anuncia que va a ocurrir y eso es parte de la presión psicológica, pero no se dice cuándo. Porque claro, hay elementos que probablemente no van a claudicar por las buenas y tratarán de aprovecharse, ¿no? Si más o menos hay una idea aproximada de cuándo sería la intervención para prepararse, ¿no? La idea es cogerles desprevenidos a los defensores chavistas, ¿sí? Pero básicamente todos los equipos que están moviéndose y movilizándose a la zona, pues parece ser que son de intervención, extracción rápida. El aprovisionamiento aéreo, eso, tan cerca el espacio aéreo venezolano, para dar apoyo, ¿no? a los aviones, en mi opinión diría de ataque o de reconocimiento. Seguro. Que estén operando. Ahí hay otra cosa, Jay. Sabemos lo que se dice en la prensa, pero podrían haber aviones de reconocimiento, incluyendo no tripulados, pero furtivos. ¿Te acuerdas el ala volante esa que Irán capturó? Sí. De esa naturaleza, que se supone que no deban de estar allí, pero que están para recolectar las emisiones electrónicas de las defensas antiaéreas del enemigo. Se sabe que, por otro artículo, ¿no? Que tanto los barcos de guerra americanos como los destructores de la clase Arleigh-Burke, que están en unos 5, ¿no? en la zona del Caribe, como el régimen chavista, están bloqueando las señales de GPS, navegación por satélite, que eso, claro, afecta también a la navegación aérea, no comercial, y marítima también, porque claro, si les bloqueas la señal y se supone que lo uses como cuando ustedes están en sus automóviles, tienen la señal GPS y el mapa y se acostumbran a usarlo, ¿no? Pero si les bloqueas, eso está ocurriendo, por cierto, en la región del Mar Báltico, ¿no? Parece que desde el enclave ese ruso de Kaliningrado, que antes era la antigua Prusia Oriental, la ciudad de Königsberg alemana, están los rusos bloqueando las señales de GPS, afectando a la navegación aérea, los vuelos comerciales. Pues estaría haciendo el régimen chavista lo mismo. ¿Por qué? Por temor, o sea, para bloquear cualquier señal de navegación por satélite, por la red americana esta de Navstar, de GPS, Global Positioning System, tanto para los misiles cruceros como las bombas inteligentes, como los aviones que estarían usando esas señales para atacar con precisión. Por eso lo bloquean en Venezuela, por los destructores americanos lo bloquean para evitar un ataque, por ejemplo, con drones kamikaze, digo yo, que estarían usando las señales GPS, que los pueden tener los venezolanos. Yo diría que no, pero mientras más tiempo pase, podrían organizar algo, ¿no? Con algunos cuantos para llevar a cabo un ataque. Con inteligencia dada por la China o por Rusia, ¿no? Seguro porque ellos tienen la inteligencia. Profesor, gracias. Sé que tenemos 2 videos adicionales, uno sobre por qué Groenlandia es tan importante y la flota de Trump, que va a ser color dorada. Yo pensaba que la idea era que las cosas no se vieran, pero muchas gracias, profesor. Como saben, el arte de la guerra con Layo Sati y León Borja la hacemos de vez en cuando.